¿Qué pasó, mi querido Charlie? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día. Besos de ceniza, ¿no? Sí. Alma quebradiza. Ojos de inocente. ¿Te suenan esos temas? Bueno, pero claro que sí, Sí. me encantan además. ¿A ti no? A mí también, la verdad. Crecimos. Una generación importante en nuestro país y también Sí. en el mundo creció con la música de Timbiriche, ¿no? Creció con... la idea fue hacer un grupo infantil copiando el estilo que tenía Parchís en España. Que vinieron, bueno, hicieron películas allá, ¿no? Que se estrenaron aquí, llegaron los discos, el juego. Y entonces todo el concepto fue totalmente robado y copiado al estilo mexicano. Pero Timbiriche fue mucho más grande que Parchís a lo largo de los años, ¿no? Sí, porque se consolidó. Empezó como un público infantil. Los metieron, déjame acordar, el 30 de abril de 1982 fue la inauguración del concepto El Timbiriche. apoderamiento de Miguel Sí, Bosé, ¿no? Exactamente, tuvieron ahí un Padrinazo. programa especial Sí. y el padrino fue Miguel Bosé. Entonces todo el mundo ya respetaba a Miguel Bosé como artista. Y presentar a una manada de niños, ¿no? Eran niñas y dos niños en ese entonces. Llamaba la atención sobre todo porque había el antecedente de Parchís. Hicieron este especial, empezaron a hacer las canciones muy populares, muy amables con los niños, ¿no? Ya Sí. dijiste Cocorito, México, que la seguimos escuchando cada 15 y 16 de septiembre, ¿no? ¿Cierto? Hoy tengo que decir Cada día del padre. ¿no? Entonces eran pequeños Mamá, claro, todas. Llorabas. Siguen siendo referentes, además, en la actualidad, ¿no? Nosotros, cada que son ciertas fechas, vamos a seguir recordando y viviendo lo que era Timbiriche, o lo que, sí, pues en algún momento fue y sigue siendo para muchos. Y uno de los parteaguas más importantes de Timbiriche estaban dedicados al público infantil, fue por ahí del 84-85 la puesta en escena de Vaselina. La película la adaptaron al teatro, al musical, que se lo trajeron también para México y dijeron, ¿a quién más? Pues a Timbiriche. Y entonces veíamos a las estrellas que veíamos también domingo a domingo en los programas de televisión, ahora en una obra de teatro que también gustaba mucho y que ya también tenía su legión Ya de estaban fans. más cerca de su público, ¿no? Sí. Ya puedes Entonces, verlos en el teatro, pues más cerquita. Sí, Pues mira. claro, como conciertos más directos y más seguido. y ver ya a tus ídolos de cerca interpretando canciones que también te pegaron mucho, ¿no? Las de Vaselina, Sí, claro. también generó mucho público, ¿no? que ya no solo era infantil, sino juvenil. Claro. Ahí yo creo que dieron un brinco importante porque empezaron ya a cantar temas un poco más juveniles, de amor, adolescente, de ligue, sus propios discos, su imagen ya no era de los niñitos. Cambio, claro. ¿No? Fíjate que hablando de esta cercanía, aquí tenemos el privilegio de contar con la presencia muy de cerca de Alix Bauer, una ex integrante de Timbiriche, Sí. una de las pioneras de esta banda, y que todos los días, todos los jueves, a las 8 de la noche podemos ver en un programa de televisión aquí en Capital 21, para que todos los fans de Timbiriche puedan estar cerquita de Alix también aquí a través de esta señal. Pero bueno, son palabras mayores. esas son palabras mayores. Por si acaso no lo sabían, Sí. ya lo pueden ver aquí en Capital 21. Y bueno, entre toda esta vorágine de éxitos ya juveniles, empezaron a ir y venir algunos integrantes que empezaron a hacer su carrera como solistas y a algunos les fue Despuntaron bien. muchos, ¿no, Carlos? Pues mira, Thalía, tú me dirás. Sí, bueno, Sí. casada con Tommy Motola el día de hoy, Sí. Paulina Rubio. La Pau también lo hizo muy bien. Y ahorita se juntaron, bueno, ya tienen un rato que se juntaron Alex, Benny No. y Eric, ¿no? Sasha. Sasha, perdón, sí es cierto, Sasha. Sí. Le extendieron la invitación a Pau, pero No declinó. quiso. Pues es que ya Ya hay está en otro otra cosa. costal. Pero a lo que voy es, se hicieron ya, su carrera duró prácticamente una década, ¿no? Hasta principios de los 90. Crecimos con ellos, entonces toda su moda, todas sus canciones, las escuchabas en las reuniones, en las fiestas, En en bodas. los antros. Pero lo seguimos escuchando. Sí, sí, sí. Hubo después un intento de seguir con un Timbiriche más adulto, pero ya no pegó tanto. El único que continuaba era Diego Schwenning. Claro. Pero tuvieron su último concierto, me parece que en el 98, con 30 fechas en el auditorio. Entonces la gente, Que fue el Yo reencuentro, fui a uno de ¿no? esos, no lo dudo, en el Foro Sol. en el Foro Sol. Y entonces fueron 30 temas que la gente coreaba porque jaló mucho ese reencuentro. Sí. Y se juntaron después en el 2008, no sé cuántas funciones o cuántos auditorios nacionales llenaron. Sé que ya tampoco era tan esperado como lo había sido en 1998, pero se volvieron a juntar y habían sacado creo que un disco y algunos temas inéditos, ¿no? Sí. Sí, temas nuevos, pero como dices, no era ya lo mismo. Lo que hay que recalcar es justo el haber crecido desde los 10, 12 años
hasta casi los 30, con la música de Timbiriche, que era un concepto que también no era nada nuevo, era un concepto que venía copiado de Estados Unidos, de los grupos juveniles que ahora ya los encuentras todo el tiempo, Sí. y que surgieron también muchas réplicas. Ahí está OV7, está Cabá, Mercurio y todos los que gustes y mandes. MDO. Sí, pero todas esas épocas, todos esos grupos, pues uno de los pioneros, sin embargo, fue Timbiriche, y por eso el éxito y la trascendencia de las décadas y de las generaciones, ¿no? Y de tantos temas que siguen sonando, los videos también, Claro, ¿no? que a mí una de las cosas que más me gustaba era pensar que cada uno nos juntábamos a cantar las canciones, pero además cada uno quería y elegía qué personaje o a quién quería representar, ¿Cuál ¿no? integrante quería ser? ¿Tú O cuál sea, eras? yo ¿Tú era cuál eras? Paulina o tú eras Benny. Pues mira, no yo al sé. principio era Benny, pero ya después cuando crecí y me quedé pelochas, pues ya dije, pues soy Eric, es de Oye, Rubin, te ni queda- modo, para parecerme más. Yo era Paulina. Ah, no. Ay, no. Te cortaste el pelo. Es que me lo pinté de güero. No, la verdad es que también tuvieron mucha trascendencia porque empezaron justamente a hacer los videos. Sí. Y en los videobares, ¿te acuerdas de los videobares? Claro, porque también ellos empezaron a incursionar en esta industria, ¿no? De los videos musicales y eran un gran claro. representante. Princesa pues, ¿no? tibetana, todos esos temas, ya los veías, te quedabas ahí cenando. Estas historias ya creadas, ¿no? Sí, ya estabas grande y te los seguían metiendo por donde sea. Hoy por hoy me dicen mis contactos que uno de los temas más cantados en las fiestas de karaoke siguen siendo Timbiriche. Sí lo creo. En realidad sí lo creo. Pues muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y qué bueno y qué rico poder recordar este tipo de Sí. generación, este tipo de momentos.